Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: manipulación, manual de cargas y movilización de pacientes. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos en un módulo más de nuestra comunidad de conocimiento. Claro que sí, doctora. Como siempre, el placer es nuestro tenerte nuevamente el día de hoy. Te dejo entonces para que demos inicio a esta nueva sesión. Bueno, entonces, en primer lugar, nuestra acostumbrada frase: he elegido la manipulación manual de cargas, es vista como una actividad simple, pero exigente en acciones preventivas. Básicamente, el mensaje es que no hay que menospreciar que por tratarse simplemente, como dice allí, de una carga que se debe transportar, empujar, alar, levantar, no hay riesgos. Y que al igual que todas las condiciones y situaciones de trabajo que hemos visto donde se está expuesto a desórdenes musculoesqueléticos, es necesario considerar una gestión integral. Ya abordaremos cada uno de esos aspectos para ampliar, y ese es el principal mensaje que busco dejar para que a través de las organizaciones y cada uno de ustedes también sea gestor y partícipe para proyectar unos programas que impacten en la prevención de esos efectos, ya sea a través de los accidentes de trabajo o los desórdenes musculoesqueléticos como enfermedades laborales. En cuanto a los tres momentos que tendremos, en primer lugar hablaré de consideraciones generales en la manipulación manual de cargas y la movilización manual de pacientes. En segundo lugar, de los peligros asociados a la manipulación manual de cargas y la movilización manual de pacientes a pistas para su control. Y por último, hablaré de estrategias para la promoción de la salud musculoesquelética en la manipulación manual de cargas y la movilización manual de pacientes. En cuanto al objetivo central, el objetivo general, está formulado en términos de capitalizar los conocimientos sobre los factores, estrategias y acciones a considerar para promover la salud musculoesquelética en nuestro tema central: manipulación manual de cargas y movilización manual de pacientes. Como objetivos específicos, lograr que los participantes refuercen sus conocimientos sobre los factores asociados con los desórdenes musculoesqueléticos en la manipulación manual de cargas y la movilización manual de pacientes. En un segundo objetivo específico, socializar y sensibilizar a los participantes sobre las acciones a estimar para promover la salud musculoesquelética en esa manipulación manual de cargas y movilización manual de pacientes. Y por último, socializar los productos y estrategias desarrollados por Positiva. Igualmente, las estrategias que tiene disponibles y que están allí cargadas desde Posipedia y a las cuales pues están invitados a acceder. Ya veremos para finalizar este taller todo ese material que tiene disponible Positiva para gestionar la salud musculoesquelética en la manipulación manual de cargas y la movilización manual de pacientes. Lina, vamos con nuestro sondeo inicial. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. El transporte de la carga se refiere al desplazamiento horizontal de esta. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 76% dijo verdadero y 24% nos dijo falso. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Las relaciones difíciles con pacientes se considera un factor determinante de la carga física en profesionales de la salud.
¿Esto es verdadero o es falso? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. 77% dijo verdadero y 23% nos dijo falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. El enriquecimiento de tareas y confort térmico inciden en la salud musculoesquelética de quien manipula manualmente cargas. Nuevamente, ¿verdadero o falso? Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 86% dijo verdadero y 14% dijo falso. Muy bien, doctora, te doy paso nuevamente para que continuemos, por favor. Listo. Bueno, la invitación es que las preguntas, las dudas, por favor, nos las den a conocer a través del chat. Como saben, reviso el chat y trato de, en los siguientes talleres, si no es viable en este, resolver esas inquietudes que tienen los asistentes. Bueno, arrancando, pues es importante contextualizar la definición que tenemos en el marco normativo del país sobre manipulación manual. Bueno, vale la pena resaltar que desde hace años se viene gestando desde el Ministerio la posibilidad de sacar una reglamentación alusiva a esta temática. No ha sido posible. Esperamos que finalmente se materialice. Entonces lo que tenemos pues son las normas técnicas colombianas que han salido como homologación a las ISO, pero asimismo pues tenemos algo que es bastante lejano de haber sido promulgado, que es la resolución 2400 de 1979, donde en alguno de los artículos se hace alusión a esos parámetros que están determinados, pero ya hablaremos de ello. Entonces, tomando como referencia la definición que está en la norma técnica colombiana 56931, alusiva a este tema, se define como cualquier actividad que requiere el uso de la fuerza humana para levantar, bajar, transportar o de otro modo mover o controlar un objeto. Aquí también se resalta y se da dentro de este contexto la posibilidad de que no solamente se trate de objetos inanimados, sino que también incluiríamos allí a personas o animales. No obstante, desde la ISO hay una norma específica para la movilización manual de pacientes. Normalmente en el contexto internacional, cuando se prefiere hablar de manipulación manual de cargas para objetos inanimados y movilización manual de pacientes cuando hablamos de personas. Hablar de manipulación manual de cargas implica tener en cuenta unos conceptos que están allí inmersos dentro de estas normas técnicas que hacen alusión al levantamiento, que sería ese desplazamiento en contra de la gravedad, es decir, cuando vamos hacia arriba. El descenso, que es cuando vamos a hacer un desplazamiento haciendo uso de esa fuerza de gravedad, es decir, vamos a depositar en el piso o sobre alguna superficie, pero en dirección a la fuerza de gravedad. El transporte hace referencia a ese desplazamiento horizontal de la carga. Aquí, pues cuando estamos caminando, pues estaríamos llevando esa carga, estaríamos hablando de transporte. El empujar, que es la aplicación de la fuerza en sentido contrario al cuerpo y alar,
cuando aplicamos la fuerza hacia el cuerpo. En cuanto a la fuerza inicial, esto cuando vamos, por ejemplo, si vamos a utilizar un carro, una carretilla, la fuerza inicial sería esa fuerza que se aplica para poner en movimiento a este carro, a esta carretilla para desplazar la carga. La fuerza sostenida es esa fuerza que estamos allí aplicando continuamente para que prosiga ese desplazamiento, y la fuerza final o de detención, pues esa fuerza que aplicamos, como lo dice su nombre, para que se detenga si estamos utilizando esa ayuda mecánica, para que deje de desplazarse. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de manipulación manual de cargas, es importante todo el componente biomecánico, la aplicación de fuerzas, el uso de palancas, cuando se está realizando esa tarea en particular. Pero asimismo es importante considerar otros aspectos. Aquí vemos, en cuanto a lo que hacía mención, las 3 normas técnicas que tenemos en Colombia. La 56931, manipulación manual, parte 1, levantamiento y transporte. La 56932, que hace referencia específicamente a empujar y alar. Y la 3, que hace referencia a la manipulación manual de cargas livianas a alta frecuencia. Entonces, estos son tareas altamente repetitivas. En algunos países, por ejemplo, se habla o se toma como referencia que vendría a ser esta norma técnica de manipulación de cargas livianas a alta frecuencia, aquellas que tienen hasta 3 kilogramos o menos. Ese sería el punto de referencia. Aquí, cuando estamos hablando de levantamiento y transporte, pues toman como relación aquellas superiores a 3 kilogramos. Pero desde un comienzo hago alusión que cuando hablamos de manipulación manual de cargas, el peso no es el determinante, es uno de los factores, mas no el determinante para que se presente una lesión. Hay múltiples factores que van a coadyuvar y que van a ser aquellos que van a intervenir para que exista esa carga física que sea aceptable o que sea en unas condiciones críticas o medianamente aceptable. Entonces, vamos a ver esos aspectos, esos peligros asociados en la manipulación de cargas, que sería lo importante a considerar. Y vale la pena resaltar que dependiendo de las exigencias que tengan, el tipo de actividad que se desarrolla en una empresa, pues valdrá la pena que se cuente o no con un programa específico para manipulación manual de cargas, dado todos los elementos que vamos a considerar a lo largo de este módulo. Entonces, en cuanto al trabajador, al individuo, van a ser determinantes de ese esfuerzo las características físicas, tales como, por ejemplo, la edad, igualmente el peso que pueda tener la persona, el índice de masa corporal. Pues una persona que está en sobrepeso o igualmente que tiene un déficit de peso, pues tiene unas características específicas que pueden ser unos determinantes para que exista mayor riesgo de accidentarse, igualmente mayor riesgo de presentar desórdenes musculoesqueléticos. Los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo durante la manipulación de cargas es uno de los aspectos que se reconoce importantes en la gestión desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo. En general, si uno revisa las estadísticas, aproximadamente se habla entre un 30 a un 40% en la mayoría de los países reconocen que los accidentes de trabajo podrían estar relacionados con la manipulación manual de cargas. Como saben y les he comentado en otros talleres, la OSHA Europa, pues la campaña que desarrolla actualmente está centrada en los desórdenes musculoesqueléticos y uno de los aspectos centrales es la manipulación manual de cargas. A pesar de la tecnificación, sigue impactando en los trabajadores en términos de
morbilidad, en términos de enfermedad laboral, en términos de accidentalidad, este tipo de actividades. Tenemos las características físicas, también la antropometría que pueda tener la persona, la contextura del cuerpo. Eso pues puede tener implicaciones dependiendo del tipo de actividad que se va a desarrollar. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, pues una persona menuda, una persona pequeña, para maniobrar algunas válvulas, pues eso es un determinante de un mayor esfuerzo que una persona igualmente de una contextura robusta. También esa capacidad física puede estar ligada a la masa muscular que tenga la persona, a qué tanto se ha ejercitado la actividad física que ha hecho o hace como hábito o realiza como hábito, como estilos de vida saludables. La capacidad psicológica tiene que ver con aspectos ligados a la motivación, al estado en el que se encuentra, igualmente psicológico, de ansiedad, bueno, aunque acá vemos que también pueden estar relacionados como factores psicosociales determinantes para ese tipo de condiciones desde el punto de vista mental, pero acá pues esa motivación sería un factor determinante. La capacidad psicomotriz, también ligado, puede estar en directa relación con esa capacidad física. Pues no solamente hablamos de manipulación de cargas que implican un esfuerzo de grandes grupos musculares, también puede ser una línea de producción donde hay que manipular objetos de unos tamaños menores y de un peso menor, pero que tienen grandes exigencias desde el punto de vista psicomotriz, pero aún tratándose de objetos grandes, pues también los órganos de los sentidos van a tener un papel protagónico para que se tenga efectividad en esa manipulación manual de cargas, y ni qué decir de la movilización manual de pacientes. La información cognitiva. En este modelo, cuando se refiere a información cognitiva, hace referencia a esas competencias, a ese conocimiento que pueda tener el trabajador. Por supuesto, la técnica que se utilice para manipular una carga o para movilizar un paciente tiene implicaciones desde el punto de vista de la mecánica corporal, pero igualmente desde el punto de vista de la efectividad con el tipo de tarea que se debe cumplir, y también con la posibilidad de presentar accidentes de trabajo. Un trabajador que no es formado de una manera eficiente, que no tiene los conocimientos, que no tiene la experticia para desarrollar algunas actividades, pues puede presentar un accidente de trabajo. Y ocurre, a veces cuando uno revisa las estadísticas de accidentes de las empresas, pues se encuentra como un factor determinante. Es una persona que lleva poco tiempo en la empresa y que pues no recibió una inducción, una formación al ingreso que corresponda a esa experticia que se requiere para cumplir su actividad. En cuanto al trabajo, el tipo de trabajo, qué tipo de manipulación exige, acorde también al nivel de tecnología con el que cuenta la empresa, el tipo de ayudas mecánicas también con que cuenta la empresa, en cuanto a ese trabajo, qué tanta exigencia dentro del porcentaje de la jornada diaria o el porcentaje semanal representa esa manipulación o esa movilización manual de pacientes. Revisaba hoy el caso de un hospital en el cual está determinado que para cada una de las auxiliares de enfermería se le asigne, que tendría que ver con este segundo factor, la organización del trabajo, se le asigne a cada auxiliar 10 pacientes, de los cuales 3 pacientes están en una condición crítica, es decir, una dependencia bastante representativa para que se le hagan esos traslados, para que se le ayude en sus actividades básicas cotidianas. Entonces, pues esos son factores determinantes.
en cuanto a un trabajador, cuánto se le exige, y si lo que decía, si un 50% de la jornada o toda la jornada, lo que él hace es manipular cargas o dedicarse a apoyar la movilización manual de pacientes, dependiendo del servicio en el cual está asignado. En algún tiempo asesoraba precisamente entidades del Estado y pues teníamos como un factor determinante también los elementos, estos equipos utilizados, bastante deteriorados, las instalaciones también en unas condiciones muy críticas, pues que hacen que aún el desarrollo de la actividad pues se dé una condición que potencializa la posibilidad de que los trabajadores presenten sintomatología, desarrollen desórdenes musculoesqueléticos y presenten también accidentes de trabajo. La organización de los puestos, por ejemplo, la disposición de las instalaciones, los puestos entre sí, los espacios que hay, la posibilidad de ubicarse cómodamente, de acceder, la posibilidad incluso de ingresar esas ayudas mecánicas. Hay empresas donde se dispone de ayudas mecánicas, pero por la misma condición de la instalación física o también porque hay otros aspectos como escalones, escaleras, desniveles, donde no se puede hacer uso de esas ayudas mecánicas o es difícil ingresarlas, entonces pues es un factor que va a agravar más el riesgo para desarrollar esos accidentes, para desarrollar esos desórdenes musculoesqueléticos o presentar un accidente de trabajo. En cuanto a los equipos utilizados, no solamente es que existan, sino que esos equipos utilizados, esas carretillas, esos carros, esas ayudas, pues sean acordes al tipo de carga que se debe movilizar, pero también el mantenimiento, ese programa que está establecido para que estén en una condición que provea realmente un apoyo durante la manipulación manual de cargas o la movilización manual de pacientes. En nuestros hospitales del Estado, pues hay una rueda, hay unas sillas de ruedas, pero las ruedas están en un estado lamentable o las camas también no permiten variar la altura de las camas o por ejemplo, se supone que deberían permitir que la persona se pueda sentar, digamos que movilizando las camas, ese diseño que tiene, de tal manera que facilite movimientos como cuando el paciente desea sentarse y que no solamente sea ese auxiliar de enfermería quien deba hacer el esfuerzo para ayudar a ese paciente a incorporarse, entonces pues eso va a generar un mayor riesgo. El material a manipular, en este caso si estamos hablando de objetos, pues las características que tienen, las dimensiones, el peso, por ejemplo, aspectos como la facilidad para agarrarlo, el tamaño, los bordes filudos o no, igualmente el centro de gravedad se desplaza o no, hay asimetría durante el momento en que se va a tomar, agarrar para levantarlo, dónde está ubicado ese material, igualmente la estabilidad que pueda tener, pues son aspectos que van a ser determinantes del esfuerzo físico para esa persona que debe hacer esa manipulación. Si estamos hablando de pacientes, pues el nivel de deterioro del estado de salud, el nivel de discapacidad que pueda tener la persona, también la condición crítica en su estado de salud, en qué servicio, pues es un determinante, pues cuando apoyaba a los hospitales, pues es diferente estar en el servicio de neonatos a estar en urgencias o a estar en la unidad de cuidados intensivos.
ni qué pensar lo que ha pasado en el marco de esta emergencia sanitaria con el volumen de pacientes que se debe atender y que se debe pues realizar y prestar los diversos servicios. Las características de los movimientos, entonces que va a estar determinado por todos estos factores. Entonces, ¿dónde está ubicada la carga? Pues va a ser un determinante para el tipo de movimiento que se debe realizar, de dónde se debe tomar y igualmente hacia dónde se debe depositar, la altura en la que se encuentra, en general como puntos de referencia, pues por encima de la altura de hombros, pues empieza a ser aún más crítico para todas las estructuras. Quienes no vieron el taller de postura, los invito a consultarlo. Yalina les explicará cómo acceder a los demás talleres. Pues allí veíamos todas las implicaciones que tiene para los discos intervertebrales, la ubicación y la postura que se debe adoptar. Entonces, si tenemos que hacer flexión y rotación, veíamos cómo los mayores esfuerzos para la columna vertebral están determinados por la combinación de la flexión con rotación, la intensidad, es decir, cuántas veces se debe, que está muy ligado con la repetición, la intensidad también está relacionado con la velocidad a la que se debe ir. Entonces, pues son factores que van a agravar o hacer que la situación sea menos crítica. Dependiendo de la metodología que se esté utilizando, pues hay un alcance frente a la evaluación de todos estos factores. Ya ahora les comentaré esas metodologías que están disponibles dentro de los productos que tiene Positivas para sus empresas afiliadas y sus trabajadores. Dentro de los factores psicosociales, pues nos vamos a encontrar con las exigencias elevadas en términos de la misma, el mismo diseño de la tarea, cómo se tenga. Veíamos cómo dentro del tipo de trabajo revisaba el porcentaje de tiempo. Es únicamente relacionado con la movilización de cargas que este trabajador ha sido asignado o igualmente le permite tener la posibilidad de tomar pausas o igualmente realizar otras tareas que no tienen las mismas implicaciones biomecánicas como la manipulación manual de cargas. Y dentro de esas exigencias elevadas también vamos a ver los segmentos solicitados, por ejemplo, en el caso del sector de construcción o de agricultura, con frecuencia vemos que se transportan o se manipulan cargas sobre los hombros. Esto, pues, por supuesto, tiene unas implicaciones en todas las estructuras, en todos los tejidos blandos de esos segmentos. Y pues no quiero decir que el hecho de que solamente se transporten sobre los hombros son los casos donde existen mayor condiciones críticas. Cuando tenemos una situación de trabajo que encontramos múltiples factores de esto que he enunciado, por supuesto, eso determina que resulte más crítico para el trabajador. Poca laxitud es cuando hay unos protocolos muy cerrados donde no existe un margen de maniobra, es la posibilidad de que el trabajador pueda gestionar autónomamente la velocidad a la que va, pueda tomarse alguna pausa si es que se siente fatigado o pueda gestionar esa velocidad a la que se va porque puede también estar determinado por el mismo diseño y automatización de los procesos. La monotonía, hacer siempre lo mismo a lo largo de la jornada sin que exista la posibilidad de hacer uso también de otras competencias como las competencias cognitivas, la poca satisfacción, que veíamos el tema de la motivación, pero también la satisfacción, el reconocimiento por lo que se hace, es simplemente un operario que manipula cargas y es visto como eso, como un operador que simplemente es el que retira la carga, es el que la coloca, es el que la sube al camión, pero pues como
la tarea es tan monótona y no hay un enriquecimiento, la posibilidad de desarrollar otras tareas, por supuesto, también por los mismos efectos que está generando en el cuerpo, los síntomas que presenta, y si adicionalmente tenemos temas ligados a la remuneración que recibe, pues eso se va a ver reflejado en esa insatisfacción. Y un estrés elevado, entonces si tiene adicionalmente todos estos factores, pues veíamos que son determinantes para ese estrés, pero ese estrés elevado también es un determinante para que se presenten un incremento del tono muscular, que veíamos que puede estar ligado a la liberación de algunas sustancias como el cortisol, catecolaminas, inflamación de tejidos. Entonces, pues es un círculo vicioso en torno al desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Eso sintomatología también genera estrés, también genera poca insatisfacción. Entonces, pues hay un enlace entre los factores psicosociales y los desórdenes musculoesqueléticos, entre el dolor y el estrés. Aquí vemos a manera de ejemplo, en el caso del dolor lumbar, todo esto que es relacionado. Aquí esto es basado en la guía del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, una guía que como recomendación van a encontrar ustedes acá el enlace para acceder. Ya les comentaré esos documentos que les sugiero consultar a aquellas personas interesadas en conocer más sobre la temática. Entonces tenemos factores ambientales, adicional a aquello que he enunciado. Hemos visto cuando vimos los factores determinantes de los desórdenes musculoesqueléticos como la vibración es un factor coayudante. Igualmente, si hay un déficit de iluminación, si tenemos aspectos ligados a disconfort térmico y además humedad, pues eso hace que la transpiración resulte más fatigante para el trabajador, pero adicionalmente también puede dificultar el que se tomen las cargas. Los factores biomecánicos que hemos visto, los factores psicosociales, los factores productivos ligados a esa organización del trabajo. En el caso de la movilización manual de pacientes, pues dentro de los peligros asociados aquí vemos ya con términos específicos a este contexto, esos aspectos biomecánicos, esos aspectos psicosociales, la presión temporal, las exigencias de calidad, las exigencias de control por el mismo estado de salud, el nivel el tipo de tratamiento que sigue, el número de pacientes que se deben atender, el número de personas disponibles. Aquí vemos en la parte superior requerimientos y necesidades de los pacientes, exigencias de atención médica, un paciente en un servicio de urgencia donde se debe ir rápido frente a la situación o a la condición por la que pasa el paciente, los horarios de medicación, por ejemplo, también es necesario suministrar, hay que ir rápido, hay que hacer otro procedimiento, los horarios de alimentación frente al número de pacientes, si es que también estamos en aspectos ligados a la manipulación manual de cargas en los servicios de hospitales con la alimentación. Y pues todos estos aspectos pues van a ser coayudantes y determinantes para tanto los accidentes como los desórdenes musculoesqueléticos. Esto lo encuentran ustedes dentro de uno de los repertorios de recomendaciones para el control de desórdenes musculoesqueléticos. Esto es del repertorio del sector salud. Ya ahora les comentaré nuevamente algunos de esos repertorios, donde allí encuentran una tabla de todos esos factores que son determinantes. La movilización en sí del paciente, si se dispone o no de otro auxiliar o un compañero de trabajo para hacer esa movilización, el tipo de movimiento que se debe realizar, el equipo médico que se debe utilizar, la frecuencia de la actividad, la libertad para tomar pausas, como he hecho alusión, el estado de los pisos, el estado del lugar, igualmente si existen o no desniveles, por ejemplo, si hay ascensores entre los pisos, cuánto vemos en servicios, a veces no hay ascensores en esos
en esas edificaciones antiguas y vemos que en una silla RIMAX se moviliza un paciente entre un piso y otro porque no existe esa posibilidad. Entonces, son situaciones reales que por supuesto son coayudantes para toda esta problemática musculoesquelética. Aquí vemos ya como pistas para el control, determinantes organizacionales y determinantes desde el punto de vista humano, que se disponga de una política organizacional frente a la manipulación manual de cargas, que exista un programa participativo. Estos aspectos ustedes van a encontrar en el programa para manipulación manual de cargas y movilización manual de pacientes que Positiva tiene disponible a través de Posipedia. Ustedes encuentran un documento maestro que les da todas estas pistas de controles, que tiene las herramientas de evaluación, entre otros aspectos. Entonces, allí encuentran las herramientas, les saca los informes, están las plantillas para socializar, y su estrategia es participativa de evaluación. Los perfiles ocupacionales, la selección del personal acorde a los requerimientos propios de la actividad que se va a ejecutar. La contratación directa del personal, eso pues es un factor determinante, eso determina también esa motivación de esos trabajadores para cumplir con esas actividades. Y pues generalmente quienes hacen movilización manual de cargas, pues son unas actividades de alto riesgo para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Distribución y enriquecimiento de tareas. El análisis de cuántas personas se requiere para distribuir esas tareas acorde a esos tiempos, a esos flujos que se deben cumplir. La gestión de compras y mantenimiento. Compras no solamente de ayuda, también compras de los contenedores en los cuales se van a empacar esas cargas acorde a esos criterios técnicos y legales que existen del peso que deben tener las cargas. El mantenimiento de esas ayudas, el equipo de protección personal que se va a comprar acorde a esas exigencias de manipulación de cargas, la aplicación de criterios normativos y técnicos, el sistema de información de que se disponga para gestionar también cuántos son los trabajadores expuestos a actividades de manipulación de cargas, qué porcentaje de la jornada, cuáles son críticas en comparación a otras, para priorizar también ese plan de acciones, la vigilancia de las condiciones de salud, los exámenes ocupacionales y la vigilancia de esas condiciones de trabajo, cualquier cambio o transformación, inspección de esos puestos de trabajo con exigencias de manipulación de cargas, los programas de capacitación, de competencias, de desarrollo de competencias acorde a esas estrategias requeridas para realizar las tareas. En el caso del sector salud, por supuesto, todas las competencias para esa movilización manual de pacientes, las técnicas que se deben utilizar acorde también a las características del tipo de paciente. Aquí vemos dentro de esa determinante organizacional y humana algunos principios mecánicos corporales que son de la guía de Chile, la espalda recta, las piernas flexionadas, aplicables también en la manipulación convencional de cargas, fuerza sincronizada cuando varias personas realizan la movilización o la manipulación de cargas, paciente cerca al cuerpo, lo mismo, el mismo criterio de la carga cerca al cuerpo, pies separados, ampliación del polígono de sustentación, utilizar apoyos, contrapeso del cuerpo, estamos haciendo uso de la mecánica corporal, solicitar ayuda cuando se requiera y utilizar los medios mecánicos que igualmente lo vemos dentro de otros sectores a través de los carros, carretillas, palet, todo esto. Y determinantes tecnológicos, el uso de medios mecánicos o la automatización cuando definitivamente sean críticos, los procesos, el tipo de tarea, la adecuación de agarres y dimensiones de la carga, manejando esos criterios biomecánicos y de protección. Tenemos acá determinantes espaciales y ambientales, el orden y la limpieza. Si hay que reposicionar la carga, pues es más exigente, es decir, cuando es necesario quitar, dejar el área de circulación libre,
pues eso tiene una mayor implicación. No se trata una vez, seguro que habrá que hacerlo varias veces durante la jornada y termina por ser un coayudante para ese esfuerzo físico que está teniendo el trabajador. Y esto también se presenta en los hospitales. Los servicios de urgencias pues a veces están terribles, entonces es importante buscar que estén los espacios de tal manera que se puedan adoptar las posturas, usar esa mecánica corporal que veíamos ahora, esos movimientos que favorezcan a las diversas estructuras. Distribución de puestos, de áreas y de flujo de materiales. Pues si acortamos la distancia en la que se debe desplazar esa carga, pues eso disminuye el esfuerzo físico que tiene para el trabajador. Las condiciones de iluminación, pues eso también puede tener implicaciones en la postura o en la posibilidad de presentar un accidente. El confort térmico hacía relación a la transpiración, a la humedad. El control de la exposición a vibraciones, pues la vibración es un factor que agravaría la posibilidad de presentar un desorden musculoesquelético. El control del ruido, la tensión que genera el ruido, ya veíamos como factor determinante de riesgo en esa salud musculoesquelética, y el control de contaminantes, o sea, otros factores que igualmente tienen relación. Aquí vamos a ver lo de los productos que tiene Positiva disponibles. Tenemos el programa para el control de peligros asociados a la manipulación manual de cargas y movilización manual de pacientes. Todos estos son los descargables que tiene este programa. Está en Posipedia, pueden acceder, donde hay herramientas que permiten evaluar esos determinantes organizacionales, humanos, tecnológicos y ambientales. Igualmente establecer el plan de actividades, los controles, priorizar también acorde a la tarea cuáles son aquellas que resultan más críticas y que necesitan controles desde cualquiera de estos aspectos. Por ejemplo, dentro de los determinantes organizacionales veíamos que se tenga una política que puede ir más allá del contexto de la empresa, una política también con clientes externos, por ejemplo, proveedores, cómo deben venir embalados o empacados la materia prima o productos que aún no están totalmente terminados y que requieren otros procesos al interior de la empresa, entre otros aspectos. Igualmente se tiene dentro del material técnico la guía de buenas prácticas, control de peligros en la manipulación manual de cargas, una guía que tiene controles de ingeniería, controles administrativos y controles en el individuo, que tuve la posibilidad de desarrollar para Positiva. Tenemos 14 repertorios, cada uno por sector económico. Aquí tenemos el de servicios sociales y de salud, el de manufactura, agricultura y ganadería, pero hay uno para cada sector económico, donde hay un apartado dedicado a la manipulación manual de cargas, y en el caso de servicios sociales y de salud, también dedicado a la movilización de pacientes. Tenemos dentro del material técnico accesible a través de Posipedia unas fichas, por ejemplo, técnicas para el desplazamiento de cargas en personal de limpieza de hospitales y hoteles. Es un desplazamiento, es el desplazamiento lateral de cargas, que las fases a considerar, recomendaciones de elementos adaptados para manipular cargas de diversos pesos y tamaños, técnicas de manipulación de objetos voluminosos. Igualmente, a través de Posipedia pueden acceder a 2 cursos en modalidad online, un curso de manipulación manual y mecánica de cargas que tiene una duración de 12 horas y un curso de manipulación manual de cargas que tiene una duración de 8 horas. Bueno, esos son esos productos, estrategias, entre otros, que tiene disponible Positiva. Hay herramientas también dentro de los programas de vigilancia epidemiológica que consideran algunos elementos, por ejemplo, para las MIPYMES hay unas herramientas que ya les mostré en otro taller.
que también podrían utilizar. Y para aquellos inquietos, pues pueden acceder a través del link de la OSHA Europa. Igualmente, este es el link para acceder a la guía de técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo y manipulación manual de cargas. Aquí hay también para movilización manual de pacientes muy completo. Este es el de Chile. Herramienta esta del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Hay una herramienta, una app que les calcula el riesgo de manipulación manual de cargas. Y la OSHA Europa está promocionando unos nuevos videos de NAPO para la manipulación manual de cargas. Bueno, esos son materiales que están allí para que ustedes utilicen. Lina, vámonos para el segundo sondeo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Muy atentos, por favor. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. El transporte de la carga se refiere al desplazamiento horizontal de esta. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 69% nos dijo verdadero y 31% falso. Doctora, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. Bueno, la respuesta correcta era verdadero. El transporte de la carga es un desplazamiento horizontal. No sé si lo confundieron con elevación. Vi que algunas personas desistieron de la respuesta verdadera que habían dado en el primer sondeo. Bueno, doctora, gracias por la aclaración. Vamos con la segunda pregunta. ¿Las relaciones difíciles con pacientes se considera un factor determinante de la carga física en profesionales de la salud? ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a ver los resultados. El 85% dijo verdadero y el 15% nos dijo falso, doctora. Bueno, la respuesta correcta es también verdadero. Vimos que los factores psicosociales son determinantes. En los servicios de salud es difícil, un paciente agresivo, un paciente puede ser también por la medicación que está recibiendo, a veces se altera su estado emocional o también por su misma condición de salud, la sintomatología que está presentando. Entonces, pues esto es difícil. Veíamos que si se desplaza al centro de gravedad, pues también si esa persona está muy agresiva, pues eso va a resultarle más costoso para toda la mecánica corporal y las estructuras musculoesqueléticas a ese profesional de la salud. Perfecto, doctora, gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿El enriquecimiento de tareas y confort térmico inciden en la salud musculoesquelética de quien manipula manualmente cargas? ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 91% dijo verdadero y 9% falso, doctora. Bueno, esta nuevamente es verdadera. Efectivamente veíamos el tema de la humedad, de la temperatura, que sí, pues es muy alta esa humedad,
Igualmente la temperatura es un ambiente caluroso, pues la persona se siente más agotada. ¿Cuántas veces nosotros que vamos desde el interior a un nivel térmico más alto, pues nos cuesta aclimatarnos, nos sentimos más cansados por el calor y adicionalmente, pues si una tarea siempre es manipular, 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 no hay la posibilidad de desarrollar otro tipo de tarea adicional donde se recupere el cuerpo, pues para ese trabajador el riesgo se va a incrementar. Bueno, antes de terminar, quiero cerrar acorde a la frase que dije, pues es que manipular cargas no puede tomarse como una tarea simple. Hay muchos factores determinantes y el riesgo no depende únicamente del peso de la carga. Yo puedo tener mujeres levantando 12.5 kilos, pero si esas personas tienen que ir a una alta velocidad manipulando cargas, no se dispone de ayudas mecánicas, la distancia que se debe recorrer, entre otros factores, o también no tiene las competencias, el entrenamiento para hacerlo, pues esa persona va a tener un alto riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos o presentar un accidente. Entonces, el peso no es el único factor que determina el riesgo, ni en la manipulación manual de cargas, ni en la movilización manual de pacientes. Eso para hacer. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy nuevamente con estos temas tan importantes para la salud de todos nuestros asistentes. Esperamos verte en una próxima ocasión. Bueno, ha sido un placer acompañarlos una vez más y la invitación es a continuar siguiendo este tipo de talleres y invitarlos a nuestras comunidades de conocimiento. Claro que sí, doctora. Todos, por supuesto, gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.